Palestino para mí es recordar la tierra de mis abuelos que llegaron de Belén, de Bet-Yala, y el sufrimiento del pueblo palestino. Bueno, ¿qué significa para mí Palestino? Es pasión, es amor, es algo que no puede faltar en tu vida, es el primer amor en tu vida futbolística, como se dice en la jerga del mundo del fútbol. Palestino es todo. Para muchos puede parecer una exageración, es una manera de demostrar que nuestro pueblo sigue vivo, es una manera de, como hacemos los palestinos, de pelear sin armas porque no tenemos, esa alegría permanente. Es un club único en el mundo, diferente, logra representar una causa de un país que ha sufrido la ocupación, la militarización. Eso emociona mucho, sobre todo allá, a la gente en Palestina, que ha visto cómo un equipo de fútbol tan lejos ha podido, por decir, darle voz. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro capítulo más de Inevitable Pelotudez. De verdad muy bienvenidos porque es un capítulo muy especial. El anterior fue tremendo para nosotros, nuestro primer invitado. Hablamos del futsal chileno e indagamos en varias de las razones de por qué está de forma incipiente en el deporte nacional. Y hoy día vamos a hablar de un tema que teníamos muchas ganas porque vamos a ahondar en la historia y en la significación política y social y cultural también de Palestino, que como dice su lema, más que un equipo es todo un pueblo. Saludo a mi amigo y compañero Iván, ¿cómo estás? Lo ha dicho muy bien, también saludos a todos y todas los que nos están escuchando. Y sí, porque hoy día vamos a pasar de el amateurismo y semiprofesionalismo del futsal. Vamos de lleno a lo que ya es la opulencia del fútbol chileno, las condiciones ya más millonarias que hay y las sociedades anónimas también, cómo han actuado en este contexto de la pandemia, qué está pasando con los clubes chilenos. Hay varias noticias ahí que se han tomado la agenda deportiva durante esta semana y que las vamos a estar comentando con Bicho en este capítulo. ¿La pelota se mancha o no? Ahora comienza Inevitable Pelotudez, un podcast donde Iván Lizana y Vicente Vázquez te contarán historias que traspasan la cancha. Política, género, cultura, nada de esto es ajeno al fútbol. Bueno, como les comentábamos, en este capítulo inauguramos nueva sección, la cual se tratará de comentar un poco sobre clubes que nos llaman la atención por diversas razones y que creemos que se merecen un análisis un poco más profundo. Y el primer club que sale a la palestra es Palestino. Y les comentaremos un poco algunos datos interesantes de este club y también les diremos por qué elegimos a Palestino. Sí, para remontarse un poco los datos históricos del club hay que irse al año, digamos 100 años literalmente, porque nació en 1920 en la ciudad de Osorno. Dato ahí medio freak, pensando en que el equipo se ha radicado desde hace mucho tiempo en Santiago y hace también un buen tiempo juega en el Estadio Municipal de La Cisterna. Y claramente el origen que da cuenta a por qué el club es tan especial es porque es fundado por inmigrantes palestinos. Y este club asciende a primera división recién en el año 1952. Sí, y en su historia registra 2 títulos de ligas y 3 Copas Chile. Ha participado 6 veces en la Copa Libertadores, 3 veces en la Copa Sudamericana. Y Bicho, ¿cuál fue la década dorada de este club? Sí, uno podría concentrar años donde participaron en Copas Internacionales, ganaron títulos, que es la década de los 70. Es la época dorada del club cuando tenía a Liga Figueroa como estandarte, a Oscar Fabiani y varios jugadores más que lograron título en primera división y también Copas Chile, junto con llegar a las semifinales de la Copa Libertadores del año 79.
En esa época dorada, Oscar Fabiani, como comentaba, delantero argentino, como se cuenta en las crónicas, muy técnico, de un delantero de fuste, como se llamaba, alcanzó 185 goles, una cantidad muy valorable para la cantidad de partidos que se jugaban entonces, para el tipo de fútbol que se practicaba, y se consolidó como uno de los máximos goleadores en la historia del fútbol chileno y como el máximo goleador en la historia de Palestino, que es un récord que es difícil de superar por cómo se mueven los jugadores hoy en día cada 6 meses, cada un año. Entonces es un récord que probablemente va a ser muy difícil de superar. Claro, y una segunda época dorada, por así decirlo, ha sido en estos últimos 5 años, donde Palestino estuvo peleando muchas veces el título, principalmente cuando estuvo Guede, también con Ivo Basay, ha participado varias veces también en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana, por lo que ha sido, o nosotros lo hemos denominado el equipo copero de Chile en los últimos años. Por ejemplo, desde el 2015 a la fecha ha dicho presente en algunos de estos torneos, exceptuando el año 2018. Y también, por ejemplo, el año 2018 ganaron la Copa Chile, después de 4 décadas sin obtener ningún trofeo. Entonces, evidentemente, Palestino ha tenido un resurgimiento en estos últimos años y ha sacado jugadores bastante interesantes, ha estado peleando siempre en los puestos más altos de la liga, así que ha sido un buen renacimiento para este equipo. Sí, y esta época, desde el 2015 en adelante, es interesante porque ir un poquito más allá de la década, por ejemplo el 2008, llegan a la final con Colo-Colo del Clausura, ahí con un estandarte en la defensa como el Tito Villara, y la pierden. Entonces fue un Palestino que en esta época, en esta última época, fue más de lagunas o de ciertos oasis de rendimiento deportivo, por ejemplo esa final del 2008 o una final del 2014-2015 que es la que se llega a la final de la Copa Chile y la pierden en Talca contra la U de Concepción. Entonces ahí también uno va sabiendo que fue una final muy dolorosa porque hace tiempo no se llegaba a una instancia así, llevaban varios años sin ganar un título y finalmente tuvieron que pasar 40 años desde el torneo en primera división de 78. Entonces es una buena época que tiene a los hinchas del Tino muy contentos. ¿Qué recuerdos tengo de Palestino? Son 2. Primero, el año 78, cuando Palestino salió campeón con aquel gran equipo comandado por Elías Figueroa, en compañía de mi padre. Y el segundo, Palestino campeón de la Copa Chile 2018, en compañía de mi hijo, lo que demuestra que Palestino es una familia. Fue increíble, o sea, esa Copa Chile fue espectacular. Nosotros estuvimos ahí, nunca pensé que yo iba a ver a mi equipo levantar la copa. Fue algo increíble, algo que no todos pueden decir que viste a tu equipo ser campeón. Fue algo súper gratificante en mi vida, por decirlo así, porque ver levantar la copa, como te decía anteriormente, es increíble. Otro fue en la final 2008 contra Colo-Colo en el Estadio Nacional, con ese golazo del Papo Ibáñez ahí en el 1-1, aunque perdimos esa final. La alegría más grande, más fresca, digamos, es la Copa Chile de hace 2 años, del 2018. La verdad que el gol del Mao Jiménez, cierro los ojos y lo veo, y nada, ver a nuestros estandartes levantar la copa con tanta alegría y con tanta identificación con el club, quizás es la alegría más grande en los últimos años. El hecho de haber jugado Copa Libertadores en el último tiempo con River y haberle jugado igual a igual con Boca, con Flamengo, haberlo eliminado, la verdad es que Palestino, más que una alegría, son muchas alegrías permanentes. El mejor recuerdo, sí, primero que se viene a la mente es la Copa Chile, la final del 2018, porque uno nunca pensó que iba a ver a Palestino
campeón, o uno vivía con el temor de nunca verlo campeón. Pero yo me quedo con la participación en la Copa Sudamericana 2016, cuando eliminamos a Flamengo de visita, cuando le ganamos a San Lorenzo acá en el Monumental, le goleamos a Libertad de Paraguay allá en Paraguay. Fue impensado que Palestino, realmente siendo un equipo bueno, y las participaciones internacionales en general, la visita a Boca Juniors el 2015, a River el 2019, para mí era impensado que este equipito de la Cisterna pudiera visitar esos colosos del continente, y lo hizo con mucha dignidad. Bueno, y pasando a la siguiente pregunta que les planteábamos, ¿por qué elegimos este equipo y por qué creemos que es un equipo especial? Bueno, aparte de porque es un equipo bastante sufrido, como veían ahí, me imagino que para ser hincha de Palestino, un equipo que quizás no gana tantos títulos, hay que tener mucho corazón, mucha pasión por este club. También nos llama mucho la atención la relación que tiene con Palestina. Ustedes sabrán que Palestina es un estado que está por ahí en Medio Oriente, que ha estado en los últimos 100 años bastante pisoteado por Israel. Está todo este conflicto de la Franja de Gaza, donde se ha generado una guerra bastante sangrienta. Y bueno, este pueblo ha sufrido bastante y tienen una segunda selección, un segundo representante a nivel mundial en Chile. Recordemos también que Chile tiene la colonia de inmigrantes palestinos más grande del mundo, así que ahí hay una relación bastante interesante también. Por ejemplo, en el año 2014, Mahmoud Abbas, presidente del Estado palestino de la época, él mismo declaró en su visita a Chile que Palestino para ellos era una segunda selección del país. Y eso también se ha visto, bueno, en 2018, volvió a Chile y visitó el Estadio Municipal de La Cisterna. También podemos acotar que la Palestino, por ejemplo, si se fijan en su polera, ellos son auspiciados por el Bank of Palestine. De hecho, tienen letras árabes en su espacio publicitario. El 2014 se vivió una polémica bastante interesante desde el punto de vista político, porque en la camiseta ellos reemplazaron el número 1 con el mapa de Palestina previo a la guerra, es decir, tomando parte del territorio de lo que hoy día es Israel, y generó las críticas por parte de la comunidad judía en Chile. Incluso esto escaló, se fue criticado por parte de varias autoridades israelíes también, fue defendido por parte de las autoridades palestinas, y finalmente la NFP obligó al club a quitar el mapa de la polera, lo que no evitó que fuera una polera que al final terminó encargándose en todo el mundo. Llegó a Brasil, llegó a Palestina. Sí. Por otro lado, también hay algo interesante ahí, que es que Al Jazeera, la cadena de televisión árabe más grande del mundo, transmite los partidos de Palestina en la Copa Libertadores. Lo hizo, por ejemplo, el año pasado, el 2019, lo hizo con la Copa Libertadores del 2017. Me acuerdo también que cuando el partido que tú mencionabas de la final con Colo-Colo, también salió mucho en las noticias en esa época que había gente en Palestina esperando el partido, lo que se ha replicado en la Copa Libertadores. Y un dato que se me quedaba a la cola, Vicente, es que Palestino, si no me equivoco, el 2018 fue a jugar un partido a territorio palestino contra varios equipos ahí de dicho país. Incluso hicieron cátedras de fútbol para niños, y ellos se impresionaron mucho de que la gente conocía bastante al plantel, sabía qué jugadores eran los más conocidos, conocían los nombres. Ahí hay un episodio bastante bonito. También puedo acotar que hay varios jugadores que pasaron por Palestino, obviamente de origen palestino, que han jugado por la selección de fútbol del país. Por ejemplo, Roberto Bichara, que tú nombrabas, es uno de los jugadores que ha tenido que viajar hasta allá para jugar partidos. Sí, también recuerdo a Yachir Pinto, que también ha participado de esa selección. Y finalmente lo que estamos comentando ahora es lo que explica por qué Palestino es más que un equipo. Sin ir más lejos, todos estos gestos van más allá del fútbol, aunque usando el fútbol de por medio, une fronteras y finalmente reivindica la causa palestina
a todo lo que están sufriendo allá en su territorio, un poco, al menos en el sector de la Franja de Gaza, que es un cerco militar, si lo puede decir de alguna forma, de cómo las tropas israelíes, financiadas por estados que ya sabemos, tienen a la gente ahí, y el conflicto que estuvo muy, muy álgido del año 2014 no se ha solucionado en, digamos, 60 años o más, desde que la ONU le entrega el territorio a Israel. De hecho, el mismo Roberto Bichara relataba que cuando ellos llegaban para jugar por Palestina, incluso pasó en la gira que hizo Palestino allá, la entrada a Palestina era todo un caos, porque tenían que pasar primero por el cerco militar israelí, como decías tú, y ahí los tenían retenidos durante horas, les pedían los documentos, no les hacían nada, los dejaban ahí parados, con bastante desconfianza, incluso ellos siendo meros deportistas. Entonces, que jugadores chilenos y bueno, argentinos también, por ejemplo, que juegan en Palestino, puedan vivir eso y empaparse de lo que representa esta camiseta, le da un cariz muy especial al club, y es bastante importante que este club también sea chileno. Nos da ahí una vitrina como país, una ligazón bastante estrecha con dicho estado. Sí, y finalmente algo que se nota en el discurso de los hinchas, y por qué lo digo, porque mencionábamos la final de la Copa Chile del 2018, la jugó Palestino contra Audax Italiano, se jugaba de ida y vuelta, y el partido de ida yo acompañé a unos amigos que son hinchas de Palestino, y estuve ahí en la galería donde estaba presente la hinchada de Palestino, y era cosa de observar, y uno notaba la cercanía, que en el fondo uno entiende que la hinchada de Palestino es una comunidad, y si uno extrapola un fenómeno así a clubes más grandes no se da eso. Claro, hay barras que se conocen, hay le dicen la banda de no sé quién, que claro, tiene su grupito, su piño, ¿cómo se llama? Pero tú veías que sin tener necesariamente una barra brava de fondo organizando, los paisanos se juntan entre todos y se van saludando, la familia, el abuelo, el hijo, el nieto, se van saludando, se conocen entre ellos, comparten diferentes experiencias. Entonces igual es lindo, cuando me tocó esa experiencia, ver cómo tenían ese aspecto de la ilusión, pensando en que llevaban 40 años sin ganar un título. Bueno, los de la vereda del frente sentían algo parecido, porque Audax no gana algo desde el año 40, entonces se daba ese condimento especial, y para Palestino lo era aún más, porque en el último tiempo, según nos pudieron contar estos hinchas que han ido escuchando en este podcast, hubieron definiciones importantes en la historia del club, sobre todo en la última década. Ya hablábamos de la de Colo-Colo, la de la Copa Chile del 2014-2015, que la juegan con la U de Conce, que terminaron siendo un mal recuerdo, un mal sabor de boca para estos hinchas que tanto lo han sufrido, y que después ya con esta Copa Chile del 2018 claramente el recuerdo cambia y el corazón sana la pena. Y bueno, cuando uno tiene un gran amor, el sufrimiento es completo por todo. Nos tocó sufrir mucho, verlo descender, la verdad que fue un dolor enorme. Sufrimos tantas veces por las penurias económicas, pero al final y al cabo la alegría más grande es ver al equipo salir a la cancha y a esos 11 guerreros que defienden nuestros colores. Y otro de mis peores recuerdos fue perder la Copa Chile con U de Conce en Talca, cuando estaba dirigiendo Pablo Guedes. Eso fue triste, porque como te decía, ya sería la segunda final que vi perder a mi equipo. Yo decía, con esto no dentro de muchos años más no vamos a poder salir campeones o cosas así, pero yo creo que uno de los recuerdos más tristes, que obviamente me dejó así llorando, fue el de la Copa Chile 2014, y también el cuando perdimos contra Atlético Venezuela en la Copa Sudamericana. El peor recuerdo que tengo de Palestino, sin lugar a dudas, fue el año 1970, cuando Palestino, en una definición con Calera, baja a segunda edición. Con mis 14 años fue un sufrimiento muy grande, que hasta lloré por ese resultado. Pero recuerdo, yo era muy chico para la final del 2008, que el árbitro Rubén Selman nos robó de manera descarada. Fue un trauma realmente, pero perder la final de la Copa Chile el 2015 fue muy triste, porque yo tenía la ilusión de ver a Palestino
campeón por primera vez el 2015 contra la U de Conce. Palestino era un equipazo, teníamos todas las de ganar y perdimos. Fue traumático ese viaje a Talca, me acuerdo. Y algo también que fue hermoso es que es algo recurrente, que la gente en Palestina pudo ver esa final, los pudo acompañar desde muy lejos y pudo también estar orgullosa y contenta del logro deportivo de su club tan querido, de su segunda selección. Pero no es la única vez que han podido acompañar al equipo de esta forma, ¿cierto, Iván? Claro, porque el año 2019, el año pasado, en la Copa Libertadores que los enfrentó a River, partido al que yo también tuve el privilegio de ir, en el Estadio Monumental de Colo-Colo, hubo hinchas de Palestina en el sector de Magallanes. Bueno, digo hinchas entre comillas porque en verdad fue una videoproyección que hizo Delight Lab, que tomó imágenes de estos hinchas palestinos en Palestina y les dio un espacio con pantallas LED, qué sé yo, en el mencionado sector del estadio, y pudieron ahí ver y hacerse presentes en el partido. Un partido bastante especial también. Algo que a mí me llamó la atención es que uno suele ver que los partidos de Palestino que juegan en el Municipal de la Cisterna por el campeonato nacional siempre uno ve poca gente, quizás la cámara incluso está enfocando al sector donde menos gente va, pero llamaba la atención ver que el Estadio Monumental ese día estuvo bastante lleno, y recuerdo que para esa Copa Libertadores que Palestino la peleó hasta el final, también, y uno veía gente, en verdad yo creo que de todo tipo, no necesariamente, no sé, de ascendencia palestina, o probablemente muchos tampoco eran hinchas del club como me pasó a mí. Creo que Palestino es un equipo que genera mucha simpatía también por parte del futbolero promedio. Bueno, además le sumo que era un partido contra River, que era el vigente campeón de la Libertadores, pero me pasa que Palestino siento que es de esos clubes buena onda, que uno puede empatizar y simpatizar fácilmente con él. Es un gesto muy lindo con toda esta relación que veníamos hablando. Delight Lab es un estudio de diseño que está liderado por dos hermanos, que ellos aunaron fuerzas desde sus campos de estudio y empezaron a videoproyectar. Por ejemplo, cuando asesinaron a Camilo Catrillanca, se hace una marcha multitudinaria en la Plaza de la Dignidad, se proyecta desde la Galería Cima, que está ahí mismo en el sector céntrico. Ellos proyectan la imagen de Camilo Catrillanca con un verso del poeta Raúl Zurita, el cual, bueno, le pidieron la autorización, y es el verso que su rostro cubre el horizonte. Cosas que también fueron aplicando en diferentes lados. También, si algunos recuerdan, agosto, una intervención parecida con Greenpeace en Quintero Puchuncaví, también ellos participaron. También estuvieron después en Osorno, reivindicando con grupos pehuenches el uso del agua como algo sagrado en la comunidad Osorno. Y también cuando tuve la oportunidad de conversar con uno de ellos sobre este aspecto, fue un episodio muy interesante y muy significativo para ellos, porque finalmente uno está no solamente, entre comillas, poniendo un proyector, sino que en el fondo está haciendo una especie de realidad diferente, utilizando justamente los componentes que hacen a Palestino tan especial. Pues en el fondo permites que la gente de alguna forma esté ahí, justo cuando ellos más están sufriendo, tengan un equipo que los represente de manera súper digna, que sea el equipo copero en Chile, que yo siento que es de los pocos que ha dado la cara en los últimos años, y que finalmente un equipo que hoy en día desde el punto de vista del fútbol uno lo ve atrevido, con ganas de jugar en campo contrario, con ganas de ir hacia el arco rival, y yo creo que eso también ayuda a que la población en Palestina se sienta identificada con este equipo que finalmente significa tantas cosas más allá del fútbol. Muy bien, entonces cerramos la sección de clubes Choriflies. Comenzamos, como pudieron escuchar, con Palestino, un club muy especial en el fútbol chileno, y teníamos muchas ganas de hacer esta reivindicación no solo deportiva, sino también política, histórica y cultural. Y pasamos entonces a lo que comentaba Iván al inicio de este podcast,
a comentar un poquito de qué ha pasado con los clubes chilenos y este contexto del coronavirus, las acciones que han tomado en torno a este difícil contexto que vamos a intentar analizar un poco. Y cuéntanos, Iván, sobre todo el caso más polémico y más visible de lo que ha pasado con los clubes, el caso de Colo-Colo, ¿cierto? Sí, porque como sabrán quienes están escuchando, en el contexto del COVID-19 en que nos encontramos, hay muchos empleos que se han visto afectados, muchos trabajadores también, y en ese contexto el gobierno, dentro de las leyes que ha sacado, lanzó esta ley de protección del empleo, que tenía ahí algunas opciones para los empleadores de ver qué hacían con sus trabajadores mientras dura esta pandemia. Más allá de las apreciaciones que podamos tener nosotros políticamente, nos queremos enfocar principalmente en lo que pasó con Colo-Colo y obviamente expandirlo un poco a los distintos clubes del fútbol chileno para analizar cómo están enfrentando esta coyuntura de la pandemia. Pasó con Colo-Colo, habrán escuchado por ahí que acogiéndose a esta ley de protección del empleo, Aníbal Mosa, presidente del directorio de Blanco y Negro, declaró que a los jugadores se les iba a cesar su contrato mientras durara la pandemia, lo cual significa que los jugadores de Colo-Colo en estos momentos ya no son empleados del club, están cesantes en estos momentos. Algo que suena bien extraño viniendo del mundo del fútbol, uno no lo escucha, es raro escuchar que con los jugadores de fútbol se hable bajo los mismos términos con los que se habla de cualquier trabajador de cualquier ámbito de Chile y del mundo también. Bueno, en ese contexto pasó que Colo-Colo estaba teniendo muchos gastos, según lo que declaró Aníbal Mosa. De hecho, el gasto promedio mensual de Colo-Colo es de 1.150 millones de pesos, y de eso un total de 900 millones de pesos se va solamente en sueldos. Bueno, es increíble tomar las cifras porque si hacemos la división, al menos del gasto total que hablaba Iván, si lo dividimos en los sueldos mínimos, que a esta altura para inicio de marzo de este año ya iban 320.000 pesos, Colo-Colo gasta mensualmente unos 3.500 sueldos mínimos. Entonces ahí uno empieza a analizar no solamente el punto de vista de los jugadores, sino también de un poco lo que hablaba al inicio Iván, la opulencia de algunos clubes de fútbol, que si bien Colo-Colo es el club más popular de Chile, su manejo empresarial, para decirlo de algún modo, porque pertenece a una sociedad anónima, que es la que maneja el club, que es Blanco y Negro, está a otra escala. Desde la hora vereda, viéndolo desde los jugadores, pasó que acusaron que estas medidas se tomaron sin el consentimiento previo, sin haberlo conversado, y ahí se empezó a formar la polémica que se ha tomado los medios de comunicación. Por su parte, Aníbal Mosa, Daniel Morón, Harold Mike Nichols han declarado que los jugadores le están dando la espalda al club. Es una polémica bastante extraña a mi juicio, porque veamos solamente que el sueldo total que se va en jugadores cercano a 900 millones de pesos. No creo que haya un jugador de Colo-Colo que gane menos de 2 millones de pesos. Estoy siendo generoso en pensar en 2 millones de pesos. Y es extraño ver que se forme esta polémica pensando en que casi el 70% de los trabajadores en Chile no gana más de 400.000 pesos. Hay muchos que están quedando desempleados. Se calcula que vamos a llegar a una tasa de desempleo cercana al 10%, incluso superior. No sé, a mí me choca un poco ver esta polémica, pero podemos desmenuzarla un poco más para ver qué hay ahí, más allá de que de repente resulta un poco molesto ver que gente que gana tanta plata esté saliendo en la prensa por este alegato. Pero veamos un poco más a ver qué más hay en esto. Sí, por ejemplo, el cuerpo técnico interino de Colo-Colo, recordemos que está al mando y alcanzó a dirigir los últimos partidos antes de la suspensión total del fútbol, fue Gualberto Jara, que siempre se ha desempeñado, digamos siempre, el último tiempo se ha desempeñado en las partes inferiores y juveniles del club. Este cuerpo técnico se bajó el salario en un 20%, y un poco la negociación que en algún momento hubo, que ahora podemos llamarla quiebre total, entre los jugadores y los dirigentes de la sociedad anónima. Los jugadores del club proponían bajarse el sueldo en un 40% y luego una restitución completa, que es un poco las propuestas que han hecho
jugadores en otros clubes y les vamos a ir desmenuzando un poquito. Por ejemplo, vamos a analizarlo después en el caso de Temuco, cuando los propietarios o los dueños, los dirigentes, como queramos llamarles, tienen la mayoría de las acciones del club, hay votos de ellos nomás, no hay, se puede conversar con los jugadores, pero finalmente ya sabemos quién manda, entonces es complicado también que los jugadores puedan también tener mucha voz, pero ahí cuando uno empieza a analizar, bueno, quiénes son los equipos que uno empezaría a entender quiénes pueden negociar en este asunto, ahí vemos que en Colo-Colo, claro, como dices tú, la polémica se hace extraña. Claro, igual pensando también desde el punto de vista que los jugadores, más allá de cuánto ganen, siguen siendo trabajadores, siguen siendo empleados, igual deberían por lo menos haber tenido el derecho de poder negociar esta propuesta que salió desde Blanco y Negro. No sé si ahí tuvieron la oportunidad de hacerlo como se debe, quizás fue más bien una medida que se tomó a rajatabla, y por ahí uno empieza también a entender por qué la molestia de los jugadores. O sea, por ejemplo, el mismo Esteban Paredes declaró el otro día que si Colo-Colo fuera manejado por el pueblo, por así decirlo, él jugaría incluso de manera gratuita, y de hecho también se defendió un poco las críticas lanzadas desde el directorio de Blanco y Negro, diciendo que cuando él llegó a Colo-Colo, cuando volvió desde México, incluso él tuvo que desembolsar plata desde su propio bolsillo y bajarse el sueldo en una cantidad bastante grande en relación a lo que ganaba allá en México. Entonces también hay que comprender un poco la posición de los jugadores. Más bien la polémica surge del momento en que Blanco y Negro no es capaz de consensuar propuestas, de negociarlas. Sí, un poco lo que dice Iván es súper clave, porque cuando uno empieza a pensar, bueno, ¿por qué hay un quiebre inmenso y total y profundo? Claro, tiene que ver más que con el fondo, es con la forma. O sea, con el fondo, claro, hay una división importante, pero ya cuando la forma se sobrepone al fondo y te empieza a generar estos roces cada vez más profundos, después el quiebre se hace inevitable, como una inevitable pelotudez. Sí, como para terminar de darme vuelta un poco la chaqueta, igual también los jugadores, del momento en que propusieron que estaban dispuestos a bajarse un 40%, se entiende también que tienen una suerte de compromiso con su club y con lo que está pasando. O sea, yo creo que ellos igual son conscientes del contexto en el que estamos viviendo, de que hay gente que está sufriendo 20 veces más que ellos, pero también es raro que pidan una restitución completa. O sea, no sé, es extraño, y también me parece un poco irrisorio que la prensa arme tal escándalo con esta situación, siendo que no termina de ser gente bastante privilegiada en relación a todos los que están quedando desempleados en estos momentos. Sí, bueno, ahí una vez me comentaron por ahí alguien que estaba dentro del periodismo deportivo, y cuando uno le pregunta desde siendo estudiante, bueno, ¿por qué hablan de tantas tonteras a veces en la tele o en la radio o en los diarios? Y nos decía, bueno, cuando no hay partidos de algo hay que hablar. Y la crisis lo que finalmente ha hecho es expandirse también a exjugadores de este club, del Cacique. Por ejemplo, Eduardo Lobos, el calvo arquero que estuvo el año 2013 en el Cacique, mencionó a los medios que había un doble discurso por parte de los jugadores, ahí tirando un pequeño palo, porque en el estallido social, claro, se ponían de parte de la gente, en parte de la mayoría inmensa de población que tiene condiciones paupérrimas de vida, y ahora cuando les tocan los bolsillos es cuando el discurso se acaba, po. Entonces esa es una declaración importante. Y otra del Coca Mendoza, histórico jugador de Colo-Colo en los años 90, mencionó que él, estando en la situación que estaría ahora, su decisión, al menos de lo que dice él, es que donaría su sueldo. Entonces también uno empieza a ver cómo va ampliándose la crisis al mundo Colo-Colo, y aquí yo creo que, proyectando un poquito lo que ha pasado, es importante ver las consecuencias que va a dejar esto en la relación dirigentes-jugadores. Va a ser algo importante. Esto también da pie para pensar hasta qué punto esta decisión se trata de una mala gestión también de Blanco y Negro. Yo no conozco el balance financiero de Colo-Colo, pero por lo que uno puede ver en la prensa, desde que, por lo menos de los últimos 5 años, pareciera ser que Blanco y Negro proyecta una imagen de ser una empresa bastante despelotada
en el manejo de sus dineros, o sea, comprar jugadores millonarios que después no funcionan, que me imagino que eso es plata perdida al fin y al cabo. También Colo-Colo no siempre llena sus estadios, puede que hayan, y quiero dejar en claro esto, puede que hayan algunas situaciones de mala gestión financiera por parte de la concesionaria, y ahí también uno podría explicarse por qué Blanco y Negro llega a tomar una decisión tan tajante respecto a esto. Quiero hacer el paralelo con lo que pasa con Cruzados, que ha sido un equipo o una concesionaria, llamémosle, que pareciera ser bastante responsable desde el punto de vista del manejo de las platas, a tal punto de que muchas veces parecieran ser medio tacaños al contratar jugadores. Yo creo que, por ejemplo, Católica afronta esta pandemia en mucho mejor pie que Colo-Colo. Y saliendo del plano de los equipos grandes, cuando uno empieza a pensar ya no solamente en Colo-Colo, que fue el caso más visible y más polémico, la Católica, que aún no se sabe de tanto la decisión final y tampoco se ha sabido mucho de la Universidad de Chile, uno baja de división, por ejemplo, Deportes Temuco, que es controlado por Marcelo Salas, el histórico jugador de la U y de la selección chilena. También ha tenido hartos problemas porque ahí, al igual que Blanco y Negro, comunicó que se iban a acoger a la Ley de Protección del Empleo, y cuando los jugadores se manifestaron en contra, dijeron que la crítica de los jugadores, cito, es infundada, mezquina e interesada. Entonces, ¿qué es lo complicado también? Es que en lo que decía Marcelo Salas es lo que se hace, porque él posee el 84% de la propiedad, y en el directorio de Deportes Temuco está su padre, su hermana y un sobrino. Entonces, ahí uno dice, bueno, lo que decía la familia de Marcelo Salas se cumple y se hace. También en el caso de la B, pongamos también el ejemplo de clubes que estuvieron disputando en enero de 2020 la liguilla para ascender. En el caso de Temuco y Cobreloa, por ejemplo, el Club Loíno, el club de Calama, los jugadores en una carta que publicaron dijeron que fueron proponiendo un descuento transitorio de sus sueldos de un 10%, un 15% y un 20% correspondiente a los meses de abril, mayo, junio y julio del 2020, pero al igual que el caso de Colo-Colo, estos descuentos pidieron que fueran restituidos de manera gradual. Entonces, una vez que se retomara el campeonato, y también calificaron de esta decisión del club, también acogerse la normativa mencionada anteriormente por Iván como una amenaza y algo lamentable y cuestionable socialmente y legalmente. Entonces, ahí también se empezó a meter el sindicato de futbolistas. Entonces también es algo complicado porque en la misma carta, para argumentar su posición, dijeron que la dirigencia de Cobreloa mantiene los ingresos del CDF, y también hablaron de un préstamo que estaba gestionando la NFP para los clubes asociados y un dinero que ingresaría desde la FIFA. Entonces uno dice, bueno, ahí hay un antecedente importante, los jugadores están basándose en antecedentes que ellos al parecer manejan. Claro, igual también pensar un poco en los clubes. Hablábamos mucho de Colo-Colo, de Católica, que son clubes que reciben ingresos millonarios todos los meses, pero ¿qué pasa con clubes que son de segundo o tercer orden y que no tienen los mismos ingresos que los clubes grandes? Algunos se las están tratando de buscar de distintas formas. Por ejemplo, Deportes La Serena anunció que no va a reducir los sueldos a ningún trabajador del club. Por su parte, incluso Rodelindo Román, por ejemplo, va a mantener los contratos de sus jugadores. En otro caso, equipos que sí están sufriendo con esto, por ejemplo la Corporación Lota Schwager, que no es el Lota Schwager que todos conocemos, sino que otro club que se formó ahí hace poco, también dejó a sus jugadores sin contratos porque reclaman tener pocos ingresos y simplemente no les da. Entonces, pensemos un poco que esto va a durar por lo menos unos 2 meses más, en que se pueda volver a jugar el fútbol a puertas abiertas, no sabemos cuánto tiempo más. Ahí ya se van perdiendo ingresos por entrada. La situación se pone bastante crítica para muchos equipos del fútbol chileno que, como digo, no tienen ingresos tan grandes como para sostenerse tanto tiempo. Y quiero insistir también un poco en la idea que me parece que en esta discusión los jugadores igual tienen harto que perder, porque socialmente igual es mal mirado
el sueldo gigante que tienen. Entonces, cualquier alegato o algo así, me parece que la sociedad igual lo va a ver con malos ojos. Entonces, no sé, yo creo que se viene un tiempo bastante complejo para el fútbol chileno, y que incluso no solo acá en Chile, sino que ha tocado a clubes de la primera elite del fútbol mundial. Por ejemplo, en el caso del Barcelona, los jugadores ya anunciaron que se van a rebajar el salario en un 70% mientras dure esta crisis. O sea, si ya estamos hablando que llegó el Barcelona, estamos hablando de palabras mayores. Pero acá en Chile igual hay un punto importante, y es uno de los factores que más entrega dinero a los clubes, que es el CDF. ¿Qué pasa ahí con el CDF, Bicho? Sí, para ir cerrando el tema y para que podamos pasar también a nuestra sección de hoy, y que es un punto clave que probablemente resuelve un poco la incógnita de por qué hay tantos, digamos, dimes y diretes entre las corporaciones, la dirigencia y los jugadores. Es que la NFP tiene un compromiso mínimo con el canal de fútbol, que recordemos que hace un tiempo fue adquirido por Turner, de 30 semanas de partidos por al menos 10 meses. Entonces uno dice, bueno, ¿se podrá cumplir eso este año? Y si no se cumple, ¿qué pasa? Porque los ingresos por el derechos de imagen desde el canal del fútbol, digamos que para la mayoría de los clubes es, si no el ingreso mayoritario, una parte muy importante, porque uno sabe que está yendo en general poca gente a los estadios, salvo algunos casos más atípicos, que eso no genera tantas arcas, y también porque tampoco es que la entrada sea un ingreso neto, porque ellos arriendan los estadios. Hay solo 3 clubes en Chile, podríamos decir 4 que tienen estadio, el resto arrienda. Entonces, ¿cuál es el ingreso mayoritario? El canal del fútbol. Y si eso se pone inestable, se pone complejo. Claro, y perdón, para cerrar, último tema para que lo puedan discutir ahí, es qué pasa con el CDF y sus suscriptores. Pensemos que desde octubre a la fecha el CDF ha transmitido algo así como 8 fechas. Llevamos las 7 fechas del campeonato actual, más desde que pasó la crisis social, creo que alcanzaron a transmitir como una fecha, que fue después donde se paró y se terminó el torneo. Contamos entre medio los partidos que se jugaron en enero, que fueron de las liguillas, y no más que eso. Entonces ahí también hay un tema bien importante. Me imagino que el CDF recibe harta plata por parte de los suscriptores. Pueden caer varias demandas también ahí de cesar las suscripciones, así que ahí hay harto paño que cortar todavía. Así vamos cerrando entonces nuestro 5º capítulo como podcast Inevitable Pelotudez. Como pudieron escuchar, nos metimos en la linda historia de Palestino y toda su relación con la causa palestina, una causa política, social, histórica, cultural. Y también con Iván analizamos el fenómeno del fútbol chileno a raíz de este contexto de pandemia de coronavirus y todas las complejidades que ha traído, sobre todo para los jugadores que se han enfrentado con las dirigencias, a raíz también de la ley de protección del empleo y cómo los clubes se han acogido a ella y han tomado la decisión de suspender los contratos mientras dura este problema. Así que espero que les haya gustado mucho el capítulo y por favor no se pierdan un próximo episodio de Inevitable Pelotudez. Chao, chao. El tercer tiempo ya terminó, pero siempre habrá temas para conversar sobre el deporte rey. No te pierdas el próximo capítulo de Inevitable Pelotudez, donde Iván Lizana y Vicente Vázquez traerán más historias que traspasan la cancha de fútbol.